Muy bien. Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Lo leemos juntos a la voz de 3, 2 y 3. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Quisiera que tomásemos por un momento la palabra del Señor bajo el título 2019, el año de mi bendición. ¿Cuánto lo creen? 2019, ¿qué? El año de mi bendición. Tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Y como hijos de Dios, Dios quiere bendecirnos. Dios está interesado en bendecirlo. La capacidad y la disposición de bendecir de parte de Dios no está en duda. Dios es la fuente de toda bendición para nosotros. Y en el corazón de Dios está que usted y yo recibamos lo mejor. La mejor paz, la mejor vida, la misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Y la mayor bendición que un hijo de Dios tiene es haber recibido a Cristo como el regalo de Dios para el hombre. Esa es la mayor bendición. Entonces, la realidad es que aunque el deseo de Dios es bendecirnos y todos queremos ser bendecidos, ¿o hay alguien que no quiera ser bendecido? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Aunque esa es la realidad, no todos estamos preparados para recibir o contener la bendición. Y ahí es donde yo voy. No todos estamos preparados para recibir o contener ¿qué? La bendición. Aunque el deseo nuestro y aún de nuestros hermanos es bendecirnos, tanto que el saludo del cristiano, ¿cuál es? Dios le bendiga. Porque es un deseo, ¿cierto? Por eso, si queremos recibir la bendición de Dios, debemos prepararnos para recibirla, para contener la bendición y para atesorar la bendición. En la vida de Jacob encontramos los ejemplos de un hombre que buscó la bendición a toda costa y los resultados que trajo para su vida y su familia. ¿Qué significa bendición? Bendición es la expresión de un deseo benigno. Bendición es un deseo benigno hacia una persona o hacia un grupo de ellas. Bendición significa bien desear. ¿Qué significa? Es un beneficio espiritual que una persona goza. La bendición se puede traducir también como el favor de Dios. La bendición es un acompañamiento de Dios en medio de todas las circunstancias de la vida y las etapas de la vida. El hombre sin Dios busca lo que él considera bendición en fuentes incorrectas o equivocadas. Entonces vamos a Génesis 27 y rápidamente vamos a ver lo que es la bendición según el hombre. Esa bendición es entre comillas. Lo que es la bendición según ¿quién? Según el hombre. Según el hombre. Libro de Génesis, capítulo 27. Muy bien. Es una historia que la mayoría de los que aquí estamos la conocemos. La historia de Jacob cuando usurpa, cuando roba la bendición a su hermano Esaú. Entonces, la bendición según el hombre, podríamos decirlo, nace de una ambición personal y terrenal. Primero, se podría hacer una definición global de lo que es la bendición según el hombre. La bendición humana o la bendición según el hombre es satisfacer una ambición humana o terrenal. La bendición del hombre que no tiene a Dios es: mi bendición es alcanzar esto, es lograr esto, es tener esto,
es adquirir X o Y cosas. Pero lo que el Señor nos dice, o lo que vemos por la palabra, es que la bendición real no es esa. Y a veces dentro del contexto de la iglesia, tenemos una opinión de la bendición como una ambición personal. Tenemos el concepto de la bendición como un logro terrenal, como una meta bajo el cielo. Pero hoy por la palabra vamos a ver que la bendición va mucho más allá. Dígale que está al lado suyo, la bendición va mucho más allá que tus ambiciones personales. Muy bien. Entonces lo primero que vemos por la palabra es que la bendición del hombre, o la bendición según el hombre, es una bendición oportunista. ¿Es una bendición qué? Dice la palabra que Isaac estaba viejo y estaba ciego. Y entonces la ceguera y la vejez de Isaac fueron una oportunidad para Jacob obtener lo que quería. Dijo Jacob, no, el viejo está muy malo, está débil, está muy anciano. Ya sus ojos no ven. Y esta es mi oportunidad para robar y tener lo que siempre he querido, la bendición. Así que vemos en el carácter de Jacob un hombre oportunista que se vale de la debilidad, que se valió de la vejez, de la ancianidad de su padre Isaac para usurpar lo que no le pertenecía. Entonces la vejez de Isaac y su angustia por su muerte, dice la palabra 27:1, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, ¿a quién llamó? A Esaú. ¿Y qué le dijo? Hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí que ya estoy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme caza y hazme un guisado así como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Entonces, ¿cuál era el deseo de Isaac? ¿Bendecir a quién? A Esaú. Pero ¿qué pasa? Apareció alguien que quería una bendición, ¿cierto? Apareció alguien que quería una bendición que no le pertenecía. Y cuando usted y yo nos aprovechamos de las debilidades de otros, estamos tomando bendiciones que no nos pertenecen. La bendición según el hombre es una bendición oportunista. La vejez y la angustia que tenía Isaac porque ya iba a morir fueron oportunidades, en este caso para Jacob, de obtener algo que no le pertenecía. Segundo, la bendición según el hombre se hereda de malos ejemplos. Bueno, vamos a leer más exactamente el versículo 5 para tenerle el contexto. Y Rebeca, esposa de Isaac y madre de Esaú y Jacob, estaba ¿qué haciendo? Oyendo a su padre que hablaba con Esaú, su hermano, diciendo, tráeme caza y tráeme un guisado para que lo coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Entonces, ¿qué le dice Rebeca a Jacob? Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré con ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo soy lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿Quién aconsejó a Jacob? La mamá. ¿Y qué le dijo? Entonces podemos ver
que la bendición según el hombre se hereda de los malos ejemplos. ¿Se hereda de dónde? De los malos ejemplos, tanto paternos como familiares, como amistades que nos rodean, que sencillamente nos inducen o nos llevan a adquirir una bendición, vuelvo y digo, una bendición entre comillas, que no es de Dios. Jacob fue inducido, Jacob fue influenciado a hacer algo que no debió haber hecho. Y dice la palabra en el Salmo capítulo 1, versículo 1: bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos. ¿En consejo de qué? De malos. Entonces, no solo aprovechó la oportunidad, no solamente Jacob fue oportunista, sino que también fue mal asesorado. Mal asesorado. Y tristemente su mamá, Rebeca, es quien asume el papel de una asesoría distorsionada e influencia la vida de Jacob a buscar esa bendición que él deseaba como una ambición personal, mas no como el deseo de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Concertaron esfuerzos, establecieron planes y, como diría el personaje, todo estaba fríamente. Malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Ojo con las asociaciones que tenemos. Porque usted puede decir, mire, su papá ya no sabe firmar. Llévelo a la notaría y hágalo allá, y le roban las propiedades. ¿Acaso hoy no está llena la tierra de ese tipo de personas? ¿Acaso hoy las notarías no se llenan con personas que van con engaños a ser oportunistas y aprovecharse de las debilidades de los otros, de su ancianidad, de su vejez? O aún así mal asesorados por aún sus familiares o amigos que le dicen, esta es la oportunidad de usted tener esa casa, esa es tu bendición. La pregunta es, ¿acaso esa es la bendición que Dios tiene para un hombre de esa manera? Aquí vemos a Jacob deseando una bendición. Entonces la búsqueda de las bendiciones según el hombre nos lleva a malas asociaciones. Versículo 9 y 10. ¿Qué dice el texto? Versículo 9 y 10. Ve ahora al ganado y tráeme las cabras y yo las voy a preparar. Y entonces yo después, ¿qué hago? Tú las vas a llevar a tu padre. Y entonces todo estaba fríamente calculado. Por la bendición del hombre, con facilidad se usurpan identidades. Por la bendición humana, el hombre con facilidad usurpa identidades. Falsifica firmas. Hace negocios fraudulentos. Se hace pasar por otra persona. Manipula documentos. Falsifica firmas. Bueno, etcétera. ¿Todo por qué? Porque quiere ¿qué? Según su propio corazón. Entonces, ¿qué hicieron? Mataron el cordero y tomaron la lana del cordero. ¿Y qué le hicieron? ¿Qué hizo Rebeca? Le puso la lana del cordero o la lana del cabrito en la piel ¿de quién? De Jacob. Lo disfrazó de su hermano. ¿Es así o no? Lo disfrazó, usurpó la identidad. Y me quedaba pensando en esto. Sacrificaron un cordero para usurpar o para hacer daño. ¿Y cuántas veces nosotros sacrificamos a Jesús? Muchas veces para lograr bendiciones a nuestra manera. ¿Cuántas veces nosotros hemos crucificado a Jesús? Muchas veces queriendo alcanzar nuestros logros y nuestros objetivos personales y egoístas. ¿Y sabe cómo los disfrazamos? Es que soy bendecido. Así lo disfrazamos. Es que Dios me bendijo. Y eso es lo que el hombre considera como bendición.
¿Y qué hicieron entonces? Vistieron a Jacob como su hermano Esaú. Y Jacob era lampiño y su hermano Esaú era ¿qué? Velludo. Entonces Jacob fingió ser otra persona para lograr alcanzar una bendición. Por alcanzar la bendición según el hombre, caemos en el error de la mentira. ¿En el error de qué? De la mentira. Versículo 18 y 19. Dice la palabra: entonces es decir, Jacob, fue a su padre y le dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy ¿quién? Esaú, tu primogénito. Y he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa. Casa con Z, ¿no? Para que me bendigas. ¿Qué había en el deseo de Jacob? ¿Cuál era el deseo de Jacob? La bendición, sin importar a costa de qué. Y entonces, ¿qué le dice el viejito Isaac? Que no podía ver. ¿Qué le dice? Hijito, ¿eres tú Esaú? ¿Y qué dice Jacob? Yo soy Esaú, tu primogénito. Dígalo conmigo: mentiroso. Mentiroso. ¿Por qué mintió Jacob? Porque quería la bendición según su corazón. Porque era ambicioso. Yo soy Esaú, tu primogénito. Levántate y come mi casa. ¿Sabe qué está haciendo Esaú? Está manipulando con la mentira. Está haciendo Jacob eso. Está manipulando con la mentira. Y le está diciendo: mira, yo no solamente soy tu hijo mayor. Levántate rápido y come de lo que te preparé. ¿Lo está qué? Lo está enredando, lo está manipulando. Manipulación con mentiras para lograr ambiciones personales. A eso emborráchelo, mire, emborráchelo y le firma lo que quiera. Yo conmigo, eso no lo debe hacer un hijo de Dios para obtener un beneficio. ¿Usted quiere que le firmen ese documento? Mire, cójalo con hambre, llévele un tamal. Y dígale mentiras, dígale que es que usted tiene esto, que usted tiene lo otro. No, esa no es la bendición según Dios. Esa no es la manera de ser bendecido. Esa no es, dígale que está al lado suyo, esa no es la manera. Ahora, usa el nombre de Dios sin importarle. ¿Qué dice el versículo 20? Dice el versículo 20: entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto el cordero si yo te mandé a que lo cazaras? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase. Óigame, el hombre no le interesa mentir a tal punto de que mete a Dios en esa mentira. Porque el corazón del hombre, por querer sus ambiciones materiales y personales, es capaz de pelar el cobre. Mire qué corazón tan tremendo el de Jacob. Y a él le valió 5 decir: no, es que Jehová tu Dios. Nótese que él no dice nuestro Dios, dice tu Dios. Es decir, que no era Dios de él, era Dios de su papá, pero de él no. ¿Y qué le dice? Él lo puso rápidamente frente a mis ojos. Y como era de Dios esta bendición, pues el Señor aparejó todo. Como era de Dios, entonces Dios aparejó todo. Y aquí está la casa frente a tus ojos. Entonces no le interesa meter a Dios en el tema, sabiendo que lo que hace es incorrecto y que se ganaría que Dios lo desechara. No le interesa. Él quería ser bendecido. Por la bendición según el hombre traiciona. Jacob besó a Isaac, su padre, traicionando así la voluntad de Dios y traicionando a su hermano. ¿Qué versículo dice eso? Leamos el 21.
E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y le bendijo. ¡Wow! Lo logró. Logró lo que quería. ¿A costa de qué? ¿Sabe que muchos quieren ser bendecidos en el año que entra? El problema no es eso, el problema es a costa de qué. ¿A costa de qué queremos esa bendición? Bendición entre comillas. Y dice la palabra, y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Diga: mentiroso. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y ¿qué? ¿Y qué? Y lo besó. El beso de Judas, hermano. Ese es el beso de Judas del Antiguo Testamento. ¿Qué hace con su padre? Mientras besaba a Jacob, ¿qué tenía en su corazón? ¿Sabe? Hoy muchos hijos besan a sus padres, pero en su corazón solo tienen la ambición de los bienes terrenales de ellos. No los aman. No los aman. Y como dice la sabiduría popular, una madre levanta 10 hijos, pero 10 hijos no sostienen una madre. ¿Y sabe cuál es la lucha de los hijos hoy? ¿Quién se va a quedar con el apartamento de tal lado? ¿Y quién se va a quedar con la casa de tal lado? ¿Y cómo es que llevan a veces a sus viejos ancianos medio ciegos o ciegos total? Y los llevan a una registraduría y les hacen firmar documentos fraudulentos. Todo porque quieren las ambiciones de su corazón disfrazadas de bendición. Está hablando el Señor, hermano, créame. Jacob besa a su padre, pero su corazón estaba muy lejos de amar a su padre realmente. Su corazón quería la bendición. Cerrando, porque dice la palabra que después de que lo besó, ¿qué hizo entonces Isaac? Hermano, el hombre soltó la bendición. Y todos los versículos ahí para allá, ¿qué es? Te bendigo y que el Señor te dé tan, y el Señor te dé el rocío del cielo, y el Señor te haga fructificar, y el Señor... Oh, esto es una tremenda bendición la que suelta Isaac. ¿Qué provocó en Jacob obtener la bendición de manera fraudulenta? Dolor en el corazón de su padre Isaac, versículo 33. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino a mí y trajo la casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Y yo lo bendije y será bendito. Es decir, cuando llegó Esaú, después de haber ido al campo y haber traído realmente lo que consiguió, su cacería, y la preparó y se la trajo a su papá, entonces el papá Isaac dice: ¿cómo así? Ya comí. ¿Quién fue entonces el que vino y me trajo tremendo guisado como a mí me gustaba y a quien yo bendije? ¿Qué cree usted que pasó en el corazón de Isaac? Yo le bendije y será bendito. Es decir, lo engañó. Y dice el versículo 34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo: bendice
Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: pues bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Qué dolor para el corazón. Ahora, ¿qué trae? Dolor en los que nos aman. Y dice el versículo 41: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Entonces, ¿cuál es el resultado de que Jacob haya obtenido esa bendición? ¿Qué generó? Dolor, desengaño. ¿Qué más generó? División familiar, amenaza de muerte. Óigame, y si hay algo que trae división en las familias, es cuando hay herencia. Que porque es que a él le tocó las más gordas y a mí las más flacas. Es que porque a él le dieron esto y a mí me dieron ese rancho allá que se está pudriendo. Eso fue lo que Óigame, cuando las cosas se hacen según el hombre, Dios no está ahí. Y yo no sé por qué Dios me está llevando a esto, pero Él es Dios y Él es el Señor. ¿Cuánto lo creen? Entonces generó dolor, generó amenaza de muerte. Entonces tuvo que salir huyendo Jacob. Versículo 42. Versículo 43 dice: ahora pues, hijo, obedece a mi voz, levántate y huye de casa a la casa de un tío. Entonces, ¿qué le tocó hacer a Jacob? Huir de casa. Eso trajo división familiar. Prófugo. Y el Señor me ponía en mi corazón que mucha gente, por alcanzar una bendición, hoy está prófuga. Se voló. Cogió esa plata y se perdió. Muchos hoy pagan cárcel por querer una bendición, porque falsificaron documentos, porque cayeron en peculado, porque cayeron en enriquecimiento ilícito, porque tales, porque esto, porque lo otro. Todo por consecuencia de una ambición personal disfrazada de bendición. Muchos huyen o están en las cárceles. La vida de Jacob corría peligro. Ahora hizo zozobra, incertidumbre, temor. Yo creo que Jacob tenía la bendición, pero no podía dormir. Y nótese el texto que leímos: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Es decir, no añade afanes ni preocupaciones. Es de Dios integralmente. Es de Dios integralmente. Ahora vamos a ver la bendición según Dios. La bendición según Dios consiste en el deseo de Dios y no en ambiciones personales. Entonces, la bendición según Dios consiste en el deseo de Dios y no en nuestras ambiciones personales. ¿Cómo así? Pues sí. Entonces, vamos al capítulo 28 del mismo libro de Génesis, porque estamos con Jacob. La bendición de Dios inicia con la obediencia. 28. Bueno, vamos a leer. Leamos desde el 6. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo. ¿Quién le mandó? No, ¿quién le mandó a Jacob? Isaac. ¿Qué le mandó diciendo? No tomarás mujer de las hijas de Canaán. ¿Dónde están los solteros? Digan conmigo: no tomaré mujer o esposo de los hijos de Canaán. ¿Qué más dice? Y se fue Esaú, y Jacob
había obedecido. ¿Cuál es el principio de la bendición? Obediencia. ¿Cuál es el principio de la bendición? Obediencia. La bendición de Dios inicia con obediencia. Y si nos vamos a Deuteronomio 28, la obediencia abre los cielos. La obediencia me hace fructificar. La obediencia me hace trascender. Solo si oigo atentamente ¿qué? La palabra y la voz ¿de quién? De Dios. Pero también me dice que si desobedezco, mis cielos serán de bronce y mi tierra será de hierro. Entonces, ¿qué decidió hacer Jacob? Obedecer. Su padre le da una instrucción y él obedece. Ahora, sin importar cuántas veces hayas desobedecido a Dios, sin importar cuántas veces hayas desobedecido a tus padres y las consecuencias que has cosechado por esto, hoy, si tú quieres un año 2019 en la bendición de Dios, empieza a obedecer. Sin importar los errores, las fallas, Jacob no miró atrás. Jacob recién algunos días había defraudado a su casa, había defraudado a su padre, había defraudado a su hermano, había generado un caos familiar. Pero él dijo, esta bendición no es una bendición real, porque fue según mi parecer. Yo quiero la bendición de Dios. Entonces, ¿cómo empezó Jacob a fundamentar esa bendición según Dios? Con la obediencia. Si usted ha sido un desobediente todos estos 365 días del 18 o 64 y medio casi, entonces desde esta tarde, desde este instante en adelante, sea obediente. Sin importar las crisis, las tentaciones, las pruebas que pasen, empieza a obedecer. Segundo, la bendición según Dios se fundamenta cuando descansamos en Él. Del capítulo 28. Leamos el 10. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó una de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Qué hizo Jacob después de empezar a obedecer? Descansó sobre la piedra. ¿Qué hizo? Descansó sobre la piedra. La piedra es la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Entonces, ¿qué hace Jacob? Obedece. Y ahora no solo obedece, sino que ¿qué? Hermano, usted quiere ser bendecido, aprenda a descansar en Dios. Porque los afanes que tenemos y las urgencias que tenemos de querer nuestras ambiciones personales no nos dejan descansar en Dios. No nos dejan descansar en Dios. Y Jacob aprendió y dice que él descansó. Entonces, la bendición según Dios tiene un fundamento, y ese fundamento es el descanso en la presencia del Señor. Tomó una de las piedras de aquel paraje y durmió. Y cuando tú descansas en Dios, Dios te empieza a revelar los sueños de Él. ¿Qué pasó con Jacob? Estaba durmiendo sobre la roca y ¿qué soñó? Ahora, ¿usted cree que un hombre que está prófugo de la justicia sueña? ¿Usted cree que un hombre que ha usurpado y que ha hecho tanto daño sueña? No, Jacob soñó porque ahora estaba en la voluntad de Dios y no era el sueño de él, era el sueño de Dios. Y dice la palabra que vio, soñó, y los sueños que soñó fueron los sueños de Dios. Entonces, cuando tú decides descansar y obedecer, vienen las grandes promesas. Entonces, dice la palabra que él vio una escalera. ¿Qué significa una escalera? ¿Para qué es una escalera?
Si tú aprendes a obedecer y aprendes a descansar en Dios, la escalera de Dios te empieza a ascender a los niveles donde Dios te quiere llevar. Y el que sube, ¿qué pasa con el que sube? ¿Qué pasa con la visión del que sube? Nosotros desde esta planta baja podemos ver lo que está a nuestro alrededor, pero si nos subimos a un 10º piso, ¿cómo es nuestra visión? Eso es lo que hace Dios cuando te lleva a la escalera. Te dice, tus ojos estaban en eso, tus ojos estaban en ese carro, estaban en esa casa, en ese lote. Pues date cuenta, te voy a mostrar la escalera para que te des cuenta que lo que yo tengo para ti es mucho más grande. Esa es la escalera. Esa es la escalera, porque dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, que la promesa de Dios está por encima de lo que tú ambicionas. La promesa de Dios está por encima de lo que tú quieres tener y poseer. Y esa es la verdadera bendición. Nuevos niveles y conocimiento de Dios, revelación de la gloria. Y entonces Él está descansando y viene la promesa. Versículo 13 al 15 del capítulo 28. ¿Qué dice? Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ¿quién? De la escalera. El cual le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy. Eso significa una revelación de Dios. Yo soy Jehová, el Dios de tu padre, el de Isaac. Y en la tierra que estás acostado, ¿qué pasará con la tierra que está acostado? Te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Y qué más le dice? Y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra. Ahora, ¿era ese el sueño de Jacob cuando estaba usurpando una bendición? ¿Ese era el sueño de él? ¿Cuál fue más grande? Y le dice Jacob, te doy territorio, te doy descendencia, te doy asistencia y te doy propósito. ¿Qué hace la bendición según Dios? Territorio, descendencia, asistencia y propósito. La bendición de Dios se confirma cuando decidimos honrarlo en todas las áreas de nuestra vida. La bendición según Dios inicia en la obediencia, se fundamenta en el descanso en Él y se confirma cuando lo queremos honrar en todas las áreas de nuestra vida. Mira lo que dice. Y se levantó Jacob de mañana, versículo 18, y tomó la piedra que había puesto por cabecera. ¿Y qué hizo? La alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de ese lugar antes. E hizo voto. ¿Qué hizo? Voto, diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz a casa de mi padre, ¿qué dice? Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere. Porque ¿qué está haciendo Jacob aquí? Jacob obedece, descansa en Dios, tiene el sueño de Dios y ¿sabe qué dice? Señor, si es realidad todo eso que me mostraste en el sueño, entonces, y tú vas conmigo y me dieres sustento, y me dieres sopita, me dieres agua de panela, me dieres pan, me dieres trabajo, me dieres vestido, Señor, entonces tú serás mi Dios. Y mi manera de reconocerte será esta: de todo lo que me dieres. Pero ¿qué le dice? De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. ¿Qué está haciendo Jacob aquí? Está diciendo: Señor, yo sé que el principio de la bendición más grande viene de honrarte en todas las áreas de mi vida. Si Dios te ha bendecido hoy, da lo que es de Dios. Si Dios te ha bendecido toda tu vida, dale a Dios lo que es de Dios, porque es el principio de la honra.
Jacob está diciendo, yo no quiero la bendición según el hombre, yo quiero la bendición según Dios. ¿Cuántos quieren bendición según Dios? Entonces ya sabemos 3 cosas que hay que hacer. ¿Cuáles son? Y honrar a Dios con todo lo que Él nos ha dado. Voy adelante. Cuando usted hace estas 3 cosas, entonces Dios hace algo, y es la bendición según Dios se perfecciona cuando vivimos los procesos. Génesis 29. La bendición de Dios se perfecciona cuando vivimos los procesos. Y cuando yo veía este texto decía, sí, así es. Y como nos decía el Señor ayer a través de la pastora, la palabra en este altar, una cosa es cuando yo me meto en un proceso porque Dios me mete, y otra cosa es cuando yo me meto en un problema porque yo soy desobediente. Pero si usted está en un proceso porque Dios lo tiene ahí, bienaventurado. La bendición de Dios se perfecciona, la bendición según Dios se perfecciona. La bendición de Dios estaba garantizada sobre Jacob, las promesas estaban dadas, pero su corazón necesitaba estar listo para recibirlo. Para usted hay promesas grandes, pero no hay corazones listos. Ya conmigo, Dios tiene promesas grandes y mi corazón está en proceso. ¿Usted lo cree? Tremendo esto, hermano. Para el proceso, Jacob es llevado a la casa del tío Labán. ¡Qué joya de tío! En la casa de Labán, el engañador es engañado. ¿Cuántos quieren ir a la casa de Labán? Y nosotros no queremos ir a la casa de Labán. No queremos ir a la casa de Labán, pero nos es necesario ir a la casa de Labán. En la casa de Labán el engañador ahora es ¿qué? Engañado. 7 años por Raquel y le salieron con la de los ojitos bonitos, ¿cierto? Él dijo, yo quiero a Raquel. Entonces Jacob le dijo, entonces Labán le dijo, camelle 7 años si no tiene para la dote. Y entonces dijo, usted no tiene para pagarme por Raquel, entonces trabájeme 7 años. 7 años pastoreando ovejas ajenas, echándole agua, llevándolas a los abrevaderos, cultivando, cuidando las cercas, bueno, todo eso. Cuando cumpla los 7 años el engañador dice, ya, y le sale uno más vivo y le dice, no, así no se hace aquí. Trabaje primero por la mayor y después, porque el hombre se fue de fiesta y cuando se levantó se dio cuenta que la que estaba al lado suyo no era Raquel. Lo engañaron. Dígame entonces, el engañador es engañado. En la casa de Labán, el que decepciona ahora es decepcionado, porque no era lo que él esperaba. En la casa de Labán, el suplantador sufre desplante, ya que le dan a Lea en vez de Raquel. En casa de Labán, el que explota a otros ahora es explotado. 14 años. Y dice la palabra en el 31:7 que le cambió más de 10 veces el salario. Porque lo engañaba, porque lo explotaba. ¿Y ahora quién explota a quién? En la casa de Labán, el oportunista sufre el oportunismo de otros, porque el amor hacia Raquel se convirtió en una oportunidad para que Labán explotase a Jacob. Jacob en el proceso aprende a ser bendición. Mira, hermano, se la voy a soltar aquí bajito para que usted me vea igual que usted, como un mortal que soy. Pero la bendición según Dios llega cuando tú aprendes a ser primero bendición para otros. Pero la bendición de Dios viene cuando tú primeramente aprendes a ser bendición para otros. Capítulo 30, versículo 27 dice esto: y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, Jacob, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Y qué más dice?
y dijo: señálame tu salario. Mire, versículo 30. Poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Jacob estaba en el proceso, pero mientras estaba en el proceso aprendió a hacer bendición para otros. Tú no puedes decirle a Dios: bendíceme para bendecir a otro. Error. Porque la bendición llega aún. Tú puedes ser bendición antes de que tu bendición llegue. Jacob estaba en el proceso, pero ya aprendí a hacer ¿qué? Bendición. Y a pesar de que Labán le dio tan duro, él lo bendijo. Ahora vamos adelante. En casa de Labán es lugar de aprendizaje. Diga conmigo: lugar de aprendizaje. En la casa de Labán se aprende a perdonar y a esperar. En la casa de Labán se aprende a amar y apreciar la bendición mayor. 30:26. Aquí se pone interesante esto, hermano. 30:26. Dame mis mujeres y mis hijos. ¿Sabe cuál es la bendición mayor? La familia. ¿Sabe que la bendición mayor no es hoy ir al supermercado y comprar un pavo? La bendición mayor no es vestirse de seda. La bendición mayor no es tener unos tiquetes para Dubái esta noche. ¿Sabe cuál es la bendición mayor? Su familia. Jacob estaba en el proceso, pero ya estaba siendo bendecido. ¿Y cuál es esa primera bendición que Dios le dio? Su familia. Diga conmigo: mi familia es mi bendición mayor. Es mi bendición mayor. Dios bendijo la confianza de Jacob en Dios, su trabajo diligente y su creatividad. ¿Sabe qué hace Jacob, hermano? Llega el momento de romper con Labán, porque Dios le dice: ya se cumplió el tiempo de tu proceso. Pero ¿sabe cómo lo saca, hermano? Lo saca en el 30:43. En el 30:37 dice la palabra: tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas montaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos de agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados y pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía en su propio rebaño los listados y todo el que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. ¿Qué pasó aquí? Labán había llegado el momento de la ruptura y Labán le dice: listo. Jacob dice: yo necesito mi paga. Entonces Labán le dice: pues entonces tome los corderos, las pintadas son para mí y las blancas para usted. Pero resulta que todas eran manchadas. Eran unas escasas las que eran blancas. Entonces, ¿qué hizo Labán? Labán cogió todas las que estaban manchadas y se las llevó y le dejó las blancas. Y le dijo: las que nazcan pintadas son suyas. Es decir, ¿lo iba a qué? ¿Lo iba a engañar otra vez? Pero ¿qué hace Jacob? Miren lo que pasa. Jacob pone unas varas de color blanco, las descortezó. Y esas varas quedaron blancas y las llevó a los abrevaderos. Y cuando venían a aparearse, entonces ellas estaban viendo el blanco. Y adivine qué color salía el chinito. ¿Por qué? Porque los animales estaban viendo ¿qué? El manto. Y las ovejitas salían al color ¿de quién? De las ramas. Mire, la pregunta es: ¿quién le enseñó a Jacob que así debía haber sido? Mira lo que dice la palabra: mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Él es el que te da el poder para hacer la riqueza. Mire, el Señor no dice: Él es el que te da el poder para tu bendición, no.
Para Dios, una cosa son las riquezas y otra cosa es tu bendición. Que el hermano llega en camionetas, que está bendecido. No, tiene riquezas. Pero acuérdate que fue el Señor quien te dio el poder para hacer esas riquezas. No es que tú, no es que lograste, no es que fuiste, es que tú, es que yo, es que tú te cabellas. No, fue mi Señor. Es más, versículo 12 del capítulo 31. Y él le dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor fue quien vio todo el mal que le habían hecho a Jacob y fue el quien permitió que se parieran los animales al color que necesitaba Jacob. ¿Quién lo hizo? No lo hizo Jacob. ¿Lo hizo quién? Dios, porque había visto que Jacob había sido fiel en el proceso. Si tú eres fiel en el proceso, el Señor te va a retribuir lo que perdiste en el proceso. Si tú perdiste en el proceso, si perdiste cosas importantes, familia, lo que sea que hayas perdido, amistades, posesiones, lo que sea que hayas perdido, si sigues fiel en el proceso, Dios te lo devolverá, porque Él es justo. 30:43. Y se enriqueció el varón. ¿Cuál varón? Jacob. Muchísimo. Y tuvo muchas ovejas. Ahora la pregunta es: ¿estaba bendecido Jacob? No. ¿Cómo le cambio el chip de que la bendición no está en el plata? Y se enriqueció el varón. Ahora, ¿ya había sido bendecido Jacob? No, estaba en el proceso. Porque la bendición de Dios no es enriquecerte. La bendición de Dios no es materializarte. No es lograr tus ambiciones personales, no. Las bendiciones no son. Los bienes materiales no son la bendición, pero sí es el reflejo de que estoy bendecido. Huele a pan. Usted dice, huele a pan. Ahora, ¿cuándo es que se hace efectivo ese olor a pan? Porque del olor no vive nadie. Pues hermano, la materialidad es apenas el olor de la bendición. Porque ¿quién es el que da el poder para hacer las riquezas? La bendición, según Dios, se garantiza cuando su gloria nos acompaña. Capítulo 32. Capítulo 32, versículo 1. Jacob siguió su camino. Diga conmigo, siguió su camino. Dígale que está al lado suyo: no deje de caminar. No deje de caminar. No deje de caminar. ¿Y qué pasó? Y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Manaim. Es decir, la gloria de Dios lo acompañaba en el proceso. La gloria de Dios se confirma a lo largo del camino porque Dios estaba con él. La gloria de Dios le guió a pesar de los temores y los miedos. Le recordó la promesa 32:9 al 12. La gloria de Dios lo llevó a restaurar los errores del pasado 32:13. Y lo condujo con humildad. Hagamos un pequeño recuento de esta manera. Jacob empieza diciendo: yo quiero esa bendición, yo quiero la bendición, yo quiero lograr este sueño, yo quiero lograr esto, yo quiero hacer esto. Ahora cuando lo vemos en este capítulo 32, ¿cómo lo vemos? Vaya, dígale a Esaú que su siervo Jacob lo viene a buscar. No le dice: vaya, dígale a ese man que nos encontramos allá y que le vamos a dar toque a ver quién es el que es. ¿Que cuánto quiere? Que si necesita ganado, que aquí hay. Manda a su siervo que le dice: mire, llévele esto, vayan delante y dígale: su siervo Jacob le manda esto.
Su siervo Jacob le manda lo otro. Ustedes pueden leer el texto y se da cuenta. La bendición consistía no en lo material, porque Jacob ya estaba, sino entonces Jacob ya estaría bendecido. Pero la bendición de Dios trasciende a lo natural, trasciende de lo natural y lo material. ¿Sabe a dónde apunta la bendición según Dios? Apunta a tu naturaleza y a tus generaciones. Dígalo conmigo, la bendición según Dios apunta a mi naturaleza y a mis generaciones. La bendición según Dios trasciende cuando en lo espiritual aprendes a pelear por ella. Jacob no dijo, yo ya soy bendecido. Yo ya soy bendecido, ya tengo ganado, ya tengo Dios, ya con esto me mueve. Ya no, él sabía que había una bendición mayor según Dios y había que pelearla. Y ahí es donde más de uno se queda, mi amado. Porque estamos diciendo, ya compré la casa, ya compré los apartamentos, ya compré el carro, me voy a morir bendecido. Y mis hijos van a quedar con la bendición que esa es la bendición. ¿Sabe cómo quedan sus hijos? ¿Sabe cómo quedan sus hijos con las cuatro paredes y las latas que dejó? Que quedan peleando. Demandándose unos a otros, haciéndose querellas. Pero mire lo que dice la palabra. Entonces no es. Jacob sabía que había que luchar por algo mayor. Y Jacob entonces se va para Jaboc. 32:23. ¿Sabe qué significa Jaboc? Fluir, derrame, fluyendo. ¿Qué significa Jaboc? Fluir. El que está en el fluir entiende que hay que luchar por la bendición. Jacob se quedó solo. Versículo 24, intimidad. Jacob persistió toda la noche. Oró toda la noche. Persistencia. Jacob, en el versículo 25, el ángel ¿qué hace? Lea el versículo 25, ¿qué hace el ángel? Lo descoyunta. Sí, hermano, es una cosa tremenda esto. Lo descoyunta. ¿Sabe qué hace ahí? Disminuye su naturaleza. Disminuye su fuerza. Cuando el ángel le toca el muslo, le está diciendo: la bendición que vas a recibir no es por tu fuerza. Ahora tu fuerza soy yo. ¿Ahora tu fuerza soy quién? Ahora tu fuerza soy yo, le dice el Señor. Ahora Jacob está disminuido, está herido, aferrado a la fuente de la bendición. No te soltaré. Entendió que estar aferrado a Dios es garantía de tener una bendición que va más allá de lo material. Dígalo conmigo: estar aferrado a Dios me garantiza una bendición que va más allá de lo material. Con el cambio, mire, con el toque del muslo le cambia su naturaleza. No, se lo voy a replantear así. Con el cambio del muslo disminuye su humanidad y con el cambio de nombre le cambia su naturaleza. Dos cosas pasaron ahí en Jaboc. Con el toque del muslo le quita la fuerza, toca su humanidad. Y con el cambio de nombre le cambia ¿qué? Su naturaleza. Entonces le dice: ya no serás más Jacob, tu nombre. Ya no serás más el que traiciona, el que suplanta. Ya no serás más el engañador. Ya no serás más el que causa dolor. Ahora serás el que lucha y vence. ¿El que qué? Ahora tu bendición real, ¿cuál es? Serás padre de naciones. Y las naciones que saldrán de tus lomos heredarán los territorios. Es decir, la verdadera bendición según Dios
Es aquella que trasciende aún más allá de nuestra muerte. Por eso cuando yo escucho de un Miguel Quiroga, ¿qué veo en él? Un hombre bendecido. ¿Por qué? Porque dejó propiedad. La bendición real que ese hombre dejó no es esa. La bendición real que ese hombre dejó está ahí. Vea, Henry, Ruth, Dora y toda su casa y sus generaciones. Es la bendición que él luchó para que estas generaciones, véalos. Cuando yo veo que Kate sale de los lomos de Henry como primogénito de Miguel Quiroga, ¿y sale para qué? Para decir, voy a servirle a Dios de tiempo completo. ¿Qué es eso? ¿Quién está trascendiendo en la vida de Caterín? Dios. ¿Pero por qué? Porque hubo un hombre que aprendió a ir al valle de Jaboc, a quedarse solo, a aferrarse a Dios y decirle: Señor, no te voy a soltar hasta que me des mi verdadera bendición. Porque mi verdadera bendición no va a ser esto material y esto material y esto material. No, mi verdadera bendición es dejar una generación que prolongue un propósito, un llamado, una generación que se va a ganar y que le va a servir a Dios. Esa es la bendición según Dios. Póngase sobre sus pies. Óigame, pero en esta mañana, ¿quién toma realmente la bendición para el próximo año? Con un concepto claro de lo que significa ser bendecido, hermano. Algo como esto, mire. Jesús fue bendecido. Jesús sobre la tierra fue bendecido. ¿Por qué? Si lo vemos desde el punto de vista humano, no tenía donde recostar su cabeza. Lo enterraron en una tumba prestada. Tuvieron que ir a robarse un pollino para entrarlo a Jerusalén. La pregunta es, desde nuestra perspectiva humana, ¿Jesús fue bendecido? Desde la perspectiva humana no, pero desde la perspectiva divina sí. ¿Por qué? Mírenos aquí. Ahora con esto que ha recibido, dígale: Señor, yo sí quiero mi bendición.